Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en el día de hoy, sábado, para la revisión de la semana que pasó. Como siempre, empezando desde domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, vamos a hacer la revisión de todo lo que pasó, de lo que pudo haber pasado y lo que no pasó la semana pasada, y tanto trades que pudimos haber tomado, ideas de algunos casos de estudio, de escenarios que se pueden dar o no. Realmente este mes ha sido una evolución muy grande. ¿Por qué? Porque hemos empezado a implementar conceptos y corregir errores donde en el momento que paramos de corregir errores y no se comete ningún otro error, entonces cuando empezamos a ver ya señales de una rentabilidad, ¿no? De que empezamos a tomar una calidad de trades muy grande porque nos volvemos muy selectivos y nuestro plan de trading ya empieza a tener una edge, o sea, una ventaja dentro del mercado muy definida y que nos permite a nosotros saber los escenarios donde nos vamos a involucrar con alta probabilidad. Entonces, empezamos como siempre, día domingo. ¿Qué tenemos para acá? Por acá el día domingos. Tuvimos dos oportunidades de trade. Realmente no me gusta operar el domingo. El domingo es un día que el mercado suele tener tanto mechas con velas con mechas por ambos lados, involucrando o insinuando que posiblemente ocurra una lateralización o apenas el mercado empieza a formar una tendencia. Por tanto, es muy difícil. Tenemos un trade en el GBP JPI que no tomamos. Buen trade, lo único es que era domingo, como decía, y pues aún tenía el high donde era aún tenía el high, aunque era de baja probabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a pesar de que tenemos un order flow leg diario bajista, a nivel diario estamos tomando este swing low que tenemos aquí, o incluso podríamos decir que este que tenemos acá. Por tanto, es muy probable que ocurra una reversión aquí, aunque sea pequeña, ¿no? Porque suele ocurrir un retroceso que ya vemos las primeras señales que son estas velas. Primer objetivo siempre va a ser, o sea, el alto o el bajo de la mecha anterior, y más a nivel diario me gusta mucho porque es el preview daily high, o sea, el alto del día anterior que se está aquí, terminación del viernes. Entonces, hacemos esta reversión. Por tanto, me interesa operar ese movimiento al alza a pesar de tener el order flow en contra, fíjense. ¿Y por qué? ¿De qué me fijo? No solamente de la toma de liquidez de ese swing low en diario, sino también veo en H4 un contexto, que sería desde este swing low, tomamos ese swing low y venimos a buscar el previous candle high que tenemos acá. Entonces, necesito confirmación. Obviamente, no puedo tomarlo automáticamente tomando el swing low, pero es la única oportunidad que tiene el precio de continuar al alza. Hacia este swing high, luego hacia este swing high, y así se empieza a formar una reversión hacia el fair value gap diario que tenemos aquí, lógicamente, que va a ser este swing high. Entonces, venimos y bajamos de temporalidad, y ¿qué vemos? Una confirmación de reversión. ¿Cómo vemos el cambio de dirección? Cuando respetamos este fair value gap y este order block, que era lo que a mí me impedía continuar al alza, ¿cierto? Solamente me quedaba el swing high. Ahora, ese swing high, obviamente, es el swing high de un order flow leg a la baja. Por tanto, en el caso de los swing high y swing low, o sea, los swing point en general, solamente son de alta probabilidad, obviamente, cuando se provoca una reversión en ese punto, ¿no? Son de alta probabilidad operarlos. Pero en el caso de los swing point en un order flow leg, siempre va a ser de baja probabilidad. La mayoría de veces es un operar desde ese punto. Vender es de baja probabilidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo haber pasado por un fair value gap y por un order block y haberlos irrespetado que, por ejemplo, en este caso, ¿qué vemos aquí? Que el precio no formó order flow legal alza, o sea, no formó ni fair value gap ni área de valor justo. Por tanto, lo que le queda nada más es el swing low. Ese swing low sí es de alta probabilidad y por eso creamos un contexto en H4. Porque ese swing low es la única oportunidad del precio de continuar al alza, por tanto, la puede aprovechar. Y es lo que pasa aquí, aprovechamos, hacemos la reversión e irrespetamos. ¿Cómo se ve ese irrespeto? Bueno, vamos de temporalidad y que vemos. El primer toque, o sea, el primer toque provoca un retroceso nuevamente a un fair value gap. Fair value gap que no continúa de la mejor manera posible realmente. ¿Por qué? Porque falta la intención aquí un poco, se lateraliza un poco el precio, pero esperamos la creación de un fair value gap. Cuando pasa ese tipo de cosas, a mí me gusta esperar por la duda. Cuando el precio no toca, retrocede y continúa automáticamente, me está indicando a mí que la intención no es tan fuerte. Porque el precio no tiene... Si la intención es muy fuerte, como ese movimiento, ¿por qué se va a consolidar? Entonces necesito esperar más confirmación. Porque aquí puede pasar que la primera vez sea una expansión y la segunda ya retroceda. ¿Sí me explico? Y estas fueron señales tempranas de que eso podría pasar. Por tanto, importante, un primer toque, retroceso a un fair value gap. Intentamos continuar, el precio retrocede un poquito más y ahora crea otro breakaway fair value gap, muy importante. Entonces el precio da un movimiento más rápido. Realmente no lo tomamos, pero hubiese sido un buen trade. Lo único que me alarma, como vieron, es este swing high. O sea,
El swing high que podemos saber aquí que no es de alta probabilidad, pero lo hubiésemos tomado justo en ese punto. Por tanto, quizás esperar en un minuto un poquito de movimiento por encima de esa zona. Quizás que el precio se expandiera nuevamente. Tenemos por otra parte otro par relacionado con el GBP. Vemos que la libra esterlina tuvo volatilidad el día domingo con el dólar neozelandés. Este trade tampoco lo tomamos, era un buen trade. Lo único que era domingo. O sea, pongo ese detalle, ¿por qué? Porque el domingo tiende a engañar mucho. Ya habríamos tomado un trade, tampoco me gustaría, porque si ya hubiésemos tomado este trade, que se dio primero, ya no hubiese tomado este. O sea, cuando en un día tomamos un trade, que además es profit, ya no tomamos más ningún trade, ¿me entiendes? Porque realmente la exposición a tomar dos trades es muy grande, al menos para mí aún, que se puede decir que no estoy en el comienzo, pero a mitad de camino todavía, o sea, tomar dos trades conlleva mucho, mucho control emocional, conlleva una determinación muy, 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 muy grande, o sea, y una confianza a tu plan de trading extremadamente alta, ¿no? Porque no es tomar otro trade por tomarlo, sino tomar otro trade de alta probabilidad también. Entonces, la euforia del primer trade puede influenciar mucho en esa toma del segundo trade, por eso mucha precaución con eso. Trade del único que era domingo, como habíamos dicho, ya habríamos tomado un trade y el segundo toque fue un poco confuso, porque parecía lateralización que podíamos ver en M1. ¿Qué pasa? Un trade parecido, incluso con mucha más lateralización, como anotaba ahí, pero aquí tenemos un poco de mejor movimiento. ¿Por qué? Porque este precio no se ve que viene tanto a la baja, sino es una lateralización. Por tanto, si queremos operar al alza, en un movimiento a la baja es más difícil que en una lateralización. En una lateralización es más fácil porque la lateralización te está mostrando que hay fuerza pareja. Por tanto, no tienes que comprobar una reversión, sino más bien que el precio ya empiece la dirección. No sé si me hago entender o me explico bien, que no es lo mismo que cuando el precio tiene una dirección bajista y quieres operar al alza, tienes que buscar una reversión, más que nada. Entonces, aquí tenemos contexto diario desde este swing low hacia este swing high. Incluso hasta este previous candle high, que es lo que más me interesa y es mi target. Fíjense que yo mi target no lo amplío hasta acá. Lo tengo en mente, pero no es mi target como tal fuerte. ¿Por qué? Porque el movimiento hasta allá no está tan garantizado como el de hasta aquí. Hasta aquí es más probabilidad mientras más cerca esté mi target. No obstante, ese contexto para mí no es suficiente, sino más bien este de H4, un contexto de H4 desde este Fair Value Gap hacia este Swing High. Todo esto es un área de contexto para continuar al alza. ¿Tomo el trade inmediatamente? No, igual espero por confirmación. El irrespeto de la última defensa. O sea, para mí esta vela determinante es la última defensa, que en este caso es un Swing High en H1. Ese que tenemos aquí, el último Swing High que tenemos acá. Este también lo hubiésemos podido tomar. Sin embargo, la acción del precio no es que esté peor, pero tampoco es la mejor. Pero para mí, entre los dos, si me quedaría con un trade, me quedaría realmente con este. Porque el contexto y la dirección, o sea, está un poco más decente. No es lo mismo en el trade antepasado, que estamos incluso con un order flow bajista a nivel diario. Venimos aquí, esperamos por el irrespeto de ese punto. Pero ¿qué pasa aquí? Es lo que yo les decía, por ejemplo. Aquí vemos que el primer toque, ok, el precio escala por encima. Fíjense la diferencia entre los dos toques. Y es por eso que es muy importante esperar por la suficiente confirmación en una entrada, ¿no? No es solamente utilizar el contexto, que es muy importante. El contexto y el área de oportunidad son para mí dos fundamentos básicos de mi plan de trading, pero la entrada es un punto extremadamente importante. ¿Cuánta confirmación necesito yo? Veo un Fair Value Gap que escala por encima, bastante cómodo, breakaway Fair Value Gap, pero el precio de momento tiene una mecha y retrocede ese Fair Value Gap. Ok, perfecto. A partir de ahí, ¿logramos crear otro Fair Value Gap? No. No lo logramos crear aquí una lateralización que podemos ver en un minuto. No me equivoco, ahí tenemos la lateralización. Por tanto, esto es lo que yo no quiero ver. Es la diferencia que existe entre este punto. No creamos un Fair Value Gap y hubiésemos entrado, por ejemplo, en esta vela de expansión, que ya está cerca del doll. Ok, es un punto a favor, pero no habíamos creado el Fair Value Gap. Obviamente aquí lo más probable es que te hubiese quedado afuera. ¿Por qué? Porque hubieses entrado, por ejemplo, aquí. O sea, si no hubieses entrado aquí con la creación de este Fair Value Gap, que no es el mejor por la vela, ¿no? Pero hubieses entrado, por ejemplo, en este Fair Value Gap de aquí que se creó y aquí hubieses puesto tu punto de entrada. Perfecto. Igual ibas a llevarte un stop loss, ¿no? ¿Por qué? Porque después, posterior, sucede una lateralización. Y es por eso que cuando el precio logra hacer un toque, retrocede y el segundo toque no crece real, o sea, no es un movimiento que realmente busca la expansión, busca el doll. Es muy dudosa esa acción del precio porque no nos está dando la confirmación necesaria. Eso fue todo por el domingo, dos trades, bastante decente. Por el día lunes tenemos un trade
que tampoco tomamos. En el lado de Chef, no tomado, buen trade, pero realmente hay mucha consolidación antes. Aunque se dio, debemos de prestar atención porque estoy viendo los trades ahora que se me fueron. O sea, no, esos trades no los vi prácticamente. Entonces eso es algo que prestar atención. A pesar de que esta semana tomamos dos trades. Bastante decente igual. Para mí fue muy bien. Un profit y un stop loss. Este realmente no lo hubiese tomado porque estaba ya dentro de otro. O sea, este trade no lo hubiese tomado yo porque ya estaba dentro de un trade que fue el profit que hicimos en la semana. Pero igual es un caso de estudio, ¿no? Y lo pongo como un trade que también pudiese haber podido tomar. Entonces, a nivel diario, ¿qué tenemos aquí? La toma de un swing high. Fíjense que aquí tenemos order flow alcista, más eso no significa que automáticamente voy a operar al alza. Si no me guío por el order flow más reciente. Si vemos a diario, estamos tomando liquidez. Pero si bajo H4, ya está pasando una reversión. ¿Por qué vemos la reversión? Porque el precio se empieza a consolidar. Me toma liquidez acá arriba, o sea, me crea un área de contexto en H4 desde este swing high hacia este swing low. ¿Por qué crea un área de contexto? Porque el precio ya tiene un área, se recuerden que nos movemos de PDA a PDA, si respetamos, que aquí estamos respetando casi que de manera obvia, un swing high, nos vamos a mover hacia un swing low. En este caso el PDA más cercano de descuento que tenemos porque es una zona premium. Respeto a una zona premium nos lleva a que el precio quiera buscar una zona de descuento, ¿no? Una zona donde se pueda comprar el precio de igual manera. ¿Qué esperamos aquí en este contexto? Siempre me gusta la última resistencia. No me crío por este swing low, no me guío, no. La última resistencia, ese fair value gap de ahí que falló. O sea, porque es la última oportunidad que tiene el precio antes de llegar al swing low. Vemos que el precio irrespeta ese fair value gap. Es cuestión de buscar el irrespeto de la última defensa aquí, ¿no? Vemos vela de expansión, vela de expansión, vela de expansión, vela de expansión. Aquí pudiese haber sido una entrada. No me gusta en demasía ese tipo de entradas. ¿Por qué? Porque realmente es raro ver el precio solamente expandiéndose, ¿no? Pero aquí te hubiese dado, o sea, ya esto es un irrespeto obvio y muy cerca del dólar, por tanto es un movimiento más que cantado. Muy, muy, muy fácil de ver. Aunque no es el setup ideal para mí, ¿no? O sea, ahora vamos al trade que tomamos, de alta probabilidad igual. Único detalle, le di mucho espacio a mi stop loss. No le di mucho espacio a mi stop loss, perdón. Tenía que ponerlo un poco más ajustado por la cantidad de confirmación que ya tenía. Pero fue un trade bastante limpio, bastante decente. Entre este trade y el anterior, me quedo con este, obviamente, con el que tomé. ¿Por qué? Porque aquí ya diario está bajista. Si me explico, diario está bajista también. No solamente no vamos en contra de diario, sino diario está bajando. Y el próximo objetivo se va a convertir en este previous candle low. En este caso, esta vela estaba por acá, ¿no? Este previous candle low es el objetivo. Bajamos de temporalidad y vemos que en H4 formamos un fair value gap en el cual retrocedimos. Por tanto, cuando estamos haciendo este movimiento a la baja aquí, este que es mi objetivo, me indica a mí que el precio puede, a partir de ese fair value gap, continuar a la baja, ¿no? Es un contexto desde fair value gap a previous candle low. Buscamos la última defensa. En este caso, este fair value gap pequeñito de H1. Tuvimos el primer rechazo del precio intentando continuar al alza y nuevamente luego que nos expandimos. Ya aquí pudiese haber sido la entrada, también lo rectifico, pudiese haber entrado antes en este trade, pero simplemente esperé por más confirmación. La confirmación fue que el precio escaló por debajo con este order flow, retrocedió y volvió a expandirse. Este es el trade que tomamos. En mi caso yo puse el stop loss hasta el cuerpo de la mecha, de la vela, perdón, y mi stop loss quedó y mi profit quedó un poquitico más abajo, como alrededor de donde está la mecha por este punto de acá abajo. Pero hubiese podido yo haber tomado un trade más rápido como este. Tener mucha precaución con eso. ¿Por qué? Porque estando tan cerca del doble y respetando ya todas las defensas, ya aquí pudiese haber también entrado, ¿me entiendes? Porque ese movimiento que vemos acá es el cierre de esta vela. Ese movimiento bajista que venimos aquí es el cierre de esa vela. Con este pequeño retroceso. Solo es cuestión de entrar una vez el precio operara por debajo de este swing low. O sea, a veces espero por demasiada confirmación, pero es un poco de desconfianza en el plan de trading, a pesar de que es muy bueno. Pero todo me lleva, o sea, a una buena conclusión, en que no me dejo tampoco guiar por un movimiento cualquiera, sino más bien espero realmente que el precio me esté dando la afirmación, ok, sí quiero hacerlo, sí quiero darte el movimiento. Ese fue el setup que hicimos, el trade que tomamos, un profit. Tenemos acá que es un caso de estudio, dos últimas resistencias siendo irrespetadas, la primera vela, con la primera vela, pero la segunda mantiene el precio alcista y hacia este, y hace un papel de resistencia fuerte. ¿Qué pasa en esta zona? Lo mismo, tenemos un fair value gap
de H4 para continuar el swing low. Perfecto. Es cuestión de buscar el irrespeto de la última resistencia. Este fair value gap de M15, por ejemplo, porque H1 tenía un fair value gap aquí, si no me equivoco, o este swing low. Pero tenemos un fair value gap aquí bastante fuerte. En el caso de los swing points no me preocupan tanto. Me preocupa más cuando hay un fair value gap como ese, por ejemplo, debajo de ese swing low, porque puede provocar esto, que respetamos el swing low, pero el fair value gap provoca el movimiento. Si me explico, el precio no se conforma con tomar el swing low, sino que también quiere buscar el fair value gap y con esta vela de expansión puedes caer en la tentación de, ok, el precio viene hacia acá abajo. Pero hay que esperar realmente mucha confirmación antes de tomar el trade. Lo que le digo, me permite a mí tener la noción de qué tipo de trade tomo y cuáles no tomo. Es lo que es la importancia de tener un plan de trading y realmente definido lo que hago con mi plan, ¿no? El tipo de opciones y el tipo de trade que estoy tomando y la confirmación que necesito en cada uno. Martes, día menos interesante, muy poco movido. Ambas partes, de ambos pares del AUD fueron buenas, pero en una el delivery simplemente fue muy rápido y no daba chance ni en un minuto de incorporarse. Y la otra, un delivery terrible con una vela que intenta, pero termina rechazando a la baja. Primer ejemplo, un movimiento muy rápido. Teníamos la última zona de resistencia aquí. Este swing low, por tanto, venir hacia aquí, ese movimiento de aquí obviamente iba a ser muy rápido y estábamos intentando incorporarnos ahí, pero el movimiento, como les digo, o sea, eso fue un movimiento que ni en un minuto te da chance de entrar, es una vela solamente, no pasa nada, o sea, es parte de. Y por otra parte tenemos aquí igual una oportunidad que teníamos al alza en este par del AUD con el respeto de un área de valor justo, de un fair value gap para movernos hacia el swing high. El movimiento se dio, o sea, en nuestra área de oportunidad el movimiento se dio. Ok, perfecto. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿Y qué es lo importante que hay que tener en cuenta aquí? Por ejemplo, esta mecha. Cuando el precio escala por encima de ese order block, lo primero que vemos es velas que se expanden, se expanden, se expanden, pero es una o dos velas solamente. Y además, el precio automáticamente se revierte. Fíjate lo que tenemos aquí, el precio se revierte. No tenemos fair value gap previo, perdón, y el precio empieza a consolidarse en la zona. Ya para mí pierde totalmente el interés. ¿Por qué? Porque yo aquí, por ejemplo, con este movimiento me puedo llevar un stop loss. Con este movimiento me hubiese llevado un stop loss por este retroceso también. Entonces, me toma dos trades involucrarme en el trade que realmente funciona. O sea, un break-even. ¿De qué me sirve arriesgarme, no? No, me mantengo alejado simplemente. Por eso el martes es el día menos interesante, donde tuvimos solamente esos dos casos de estudio, ninguna oportunidad de ningún trade, al menos para mi plan. Por tanto, lo anoto como menos interesante. Tuvimos un caso de estudio también que me llamó la atención. Son tres ejemplos de un escenario parecido, donde el precio tiene un fair value gap en una temporalidad mayor. Ahorita lo vamos a ver. Pero creamos un área de contexto que, ¿qué tan probable será usar nuestra aproximación normal en estos casos buscando la última resistencia, por ejemplo, de H1? ¿A qué me refiero con estos ejemplos que tengo aquí? Aquí a nivel diario tenemos un fair value gap acá abajo y un previous candle high, lo cual sería un contexto muy bueno. Venir, retroceder y buscar este previous candle high, ¿no? En este caso no se da el retroceso, sino más bien bajamos de temporalidad y vemos que tenemos otro contexto, desde este swing low hacia este previous candle high. Perfecto, es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque tenemos, antes de tocar ese contexto, creamos otro contexto, el cual yo quiero saber qué probabilidades hay de que si respetamos este fair value gap, que es la última resistencia, de alcanzar este punto. Y luego de este punto hacia este punto, sin haber tocado el contexto. Entonces, primer ejemplo, vamos al segundo, muy parecido, fair value gaps a la baja. No esperamos el retroceso, sino más bien podemos tomar este swing high para venir al swing low. Fíjense que es lo mismo, pero un alcista y el otro bajista. Aquí otro ejemplo bajista. Tenemos el swing high, venimos, tomamos la liquidez del swing high y respetamos este punto. Ok, podemos venir a este punto. Sin venir y retroceder al fair value gap. Es lo importante y el punto clave. Que estamos haciendo ese movimiento sin llegar al fair value gap. O sea, sin tener el contexto diario, solamente con el contexto H4. ¿A qué conclusión llegamos con eso? A que el precio no tiene casi nunca la fuerza necesaria para continuar el movimiento. Si no me equivoco, lo había puesto por aquí. Aquí vemos. Bueno, aquí lo tengo igual de todas formas. La conclusión que llegamos en estos tres ejemplos, básicamente ahorita vamos a ver imágenes, que el precio le cuesta mucho. Luego hace el delivery o no lo hace. Pero cuando no lo hace, pues lógicamente
empieza un desmadre, se consolida, rechazo. Y cuando lo hace, el delivery es muy malo. Retroceso profundo, mechas, lo que lleva a un delivery malo. Entonces es muy difícil incorporarse en ese tipo de acción del precio. Aquí vemos el caso donde el precio tiene el Fair Value Gap bajista, tenemos el Swing Low, tenemos el Fair Value Gap. Aquí lo vemos que es la resistencia que tenemos en contra. Y vemos que el precio tiene un delivery. Fíjense que el precio escala muy bien por encima sin ningún problema. Pero el delivery, fíjense el delivery aquí. O sea, obviamente aquí hay order flow atrapado. ¿Por qué? Porque el precio está atrapado entre un Fair Value Gap y otro Fair Value Gap. Pero empezamos a intentar escalar, no podemos. Intentar bajar y no podemos. Intentar escalar y no podemos. Intentar bajar y no podemos. O sea, este tipo de movimiento me deja a mí sin la opción de poder entrar. ¿Por qué? Porque no tengo yo cómo confirmar hasta que uno de estos Fair Value Gaps se mantengan en una dirección que el precio va a continuar. Y ya cuando se mantiene es un movimiento muy explosivo. Por tanto, la oportunidad de tomar ese tipo de trade es baja. Es baja, aunque tenga un setup tan limpio como este. Fíjense que el precio, primera vez la rechaza, es este rechazo que vemos aquí, y la segunda se expande. Ok, este target está decente. Ahora, ¿cómo me involucro yo en ese target? Es muy difícil por la consolidación y el delivery. No solo buscamos un setup bueno, sino un setup que podemos tomar, lógicamente. Entonces, por otra parte, dos trades, perdón, que pudiésemos haber podido tomar también, en este caso relacionados ambos con el dólar neozelandés y con dos pares de la sesión de London, el euro y la libra esterlina. El trino tomado en el euro NZD, si tuviera que ponerle un pero, es que son tres temporalidades más abajo de la resistencia a la entrada y que H4 no tiene una formación tan decente. ¿A qué me refiero? Venimos a este trade y tenemos un contexto de H4, tomamos un swing low, venimos al previous candle high. Clásico. Ese y de Fair Value Gap a Swing High son los clásicos. Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos el irrespeto de la última resistencia. ¿Cuál es este Swing High? Que es la última resistencia de H1. Como vemos el irrespeto, en este caso se vio en un minuto. Fíjense que el área es pequeña y realmente ni en M15 ni en M1 ni en M5. O sea, dos temporalidades más abajo en M5 no me dio la confirmación, sino que el precio, las velas de M15 fueron demasiado grandes y demasiado movimientos muy expansivos. Por tanto, en M5 hubiese sido muy difícil incorporarse. Pero en M1 vemos el doble toque. Fíjense, el precio intenta, retrocede y se vuelve a expandir. Este es el tipo de movimiento que estamos buscando. Desgraciadamente no lo vi. ¿Por qué? Fíjense ahorita en los ejemplos que estábamos viendo cómo el precio retrocedía en el doble toque y se ponía a consolidarse aquí. Intentaba formar un Fair Value Gap y retrocedía. Aquí no. Aquí vemos el retroceso limpio, un toque a un Fair Value Gap y automáticamente creamos otro. Esa es la acción de precio que queremos, es la fuerza que queremos ver cuando el precio está escalando por encima de un punto porque me permite a mí detectar que el precio está cómodo, que está se siente bien por encima de este swing high. Por tanto, el otro swing high sería nuestro target. Ese fue un trade muy bonito. No me gusta tampoco que sea en M1 ni que sean tres temporalidades más abajo de la resistencia, pero lo tengo como caso de estudio porque en un trade futuro que tenga el mismo setup o muy parecido, pudiésemos intentar entrar siempre y cuando tengamos la confianza de hacerlo, ¿no? Pero es muy interesante que bajando tres temporalidades con la acción de precio adecuada se puede tomar un trade. Mucho cuidado con bajar tres temporalidades igual. A mí no me gusta en lo personal, por eso tampoco. Lo más seguro es que no lo hubiese tomado. Trade no tomado en el GBP está del otro. El doble toque no me convence, aunque se ve intención. Ya hubiéramos tomado un trade, por tanto, baja la probabilidad, como en el caso que vimos el domingo. Si ya hubiésemos tomado este trade, obviamente este baja la probabilidad para mí, porque el primer trade siempre te afecta, ¿no? Tantito. Ganancia, pérdida o break-even te va a afectar. Entonces, debemos prestar atención a estos contextos inusuales que están dando oportunidad de alta probabilidad. Aquí también pudiera haber esperado por más confirmación en M1. Tengo que confiar más en en mi plan de trading, pero sin llegar al otro extremo de no esperar confirmación. O sea, este punto con respecto a mi plan de trading me permite a mí darme cuenta, por ejemplo, que esta semana mi plan de trading me superó a mí. O sea, no fui yo capaz de ejecutar el plan de trading al nivel que lo requiere. Por tanto, no falla el plan de trading, fallo yo. No solamente, o sea, porque yo tengo unas reglas, pero si yo no aplico esas reglas estoy fallando, no, yo no las reglas, porque las reglas me hubiesen dado profits, ¿no? Obviamente esta semana igual salimos profits, no pasa nada, pero es cuestión de ir mejorando, buscar y ser sincero con uno mismo, porque de qué te sirve engañarte, ¿no? Entonces,
Oportunidades de alta probabilidad, que también pudiera haber esperado por más confirmación en M1. Tengo que confirmar más, como decía, confiar más en mi trading plan, pero tampoco puedo tomar trades a la ligera, ¿no? Sino realmente esperar por lo que quiero. Fíjense que este trade es muy parecido. Este trade es extremadamente parecido a este. Fueron prácticamente ahí los mismos trades. Un contexto inusual, como les decía, de swing low a previous candle high o a un swing high. Un contexto de H4, buscamos la última resistencia, en este caso igual de H1, un swing high, LR, last resistance. Y ahora el precio vuelve a hacer lo mismo, pero ahora sí en M5. Fíjense que no fue M1, pero el área es más grande, el área es mucho más extensa. El precio escala por encima, retrocede, pero aquí no hay fair value gap, es lo que me alarmó a mí. El precio vuelve a expandirse y sin embargo tenemos esta vela que no crea el fair value gap. Por tanto, hubiese sido muy complicado haber entrado en este trade. Yo quizás hubiese entrado acá, como en esta vela de acá, con mi stop loss por acá, porque realmente en esta vela no hubiese tenido el valor de hacerlo si no veo la confirmación. Y es lo que vemos. El doble toque para mí no es aceptable, como les digo, para mí ese doble toque no es aceptable, no veo la intención del precio tan visible con la formación de Fair Value Gap, pero si nosotros analizamos el precio como tal, la price action o la acción del precio, podemos ver que realmente sí existe una intención, un retroceso y nuevamente la intención. Por tanto, me gusta esperar por la formación de Fair Value Gap porque me permite detectar que existen instituciones que están dentro del movimiento, como aquí por ejemplo, pero pudiésemos haber tomado el trade igual un poco con más confirmación en M1. Una vez pasando este high en M1, pudiésemos haber tomado el trade perfectamente. No pasa nada, ¿no? Entonces, a ver aquí sí tenemos, ándale, como esto, así, algo así como eso, cuando el precio, primer toque, retrocede, segundo toque, ahora no entro en esa vela, sino el precio cuando retrocede y vuelve a darme qué continuación, Fair Value Gap continuando, ahí ya tengo la oportunidad y la certeza casi de que el precio va a continuar, pudiésemos haber tomado ese trade perfectamente, sin ningún problema. También tenemos, o sea, el miércoles fue el día más movido prácticamente, tomamos una... Fue el miércoles, sí. Tomamos una pérdida. A ver, fue ese el trade que tomamos acá el lunes, sí. Entonces, el miércoles también tomamos, el miércoles tomamos un trade, lunes y miércoles fueron los 2 días que tomamos trade. Miércoles tomamos un trade que fue un stop loss. Pérdida de la semana, un buen trade en general, realmente cumplía lo que mi plan de trading exige. Quizás haber esperado la creación del Fair Value Gap, como les decía, esperar por un poco más de confirmación hubiese estado bien. ¿Por qué? Porque hubiese evitado la pérdida. Pero muy bien. De igual manera, la falta de limpieza del precio de la izquierda, que no está presente en los anteriores, era de mayor probabilidad a los demás. O sea, estos tres eran de mayor probabilidad que este. Y decidí tomar este. Un error, ¿no? Porque aquí vemos lo mismo, un contexto desde un swing high a este previous low o este swing low que tenemos acá abajo. ¿Qué pasa en este trade? Que tenemos un Fair Value Gap diario arriba también. Entonces entra en los casos de estudio que estábamos viendo ahorita, donde el precio le cuesta más realizar el movimiento o no lo hace. Entonces, el caso de estudio me sirve también a relacionarlo con esta pérdida. No solamente casos de estudio particulares o no, sino simplemente también tomé un trade en ese escenario. Por tanto, tenerlo muy presente. Vemos acá la resistencia en H1, obviamente, que es la última. Y me debo engañar por este movimiento, donde el precio, primer toque, retrocede. Segundo toque, pero no esperé la formación de un Fair Value Gap, que me hubiese tenido el chance de esperarlo sin ningún problema. Y el precio me dio esta vela en mi contra, automáticamente llevándome un stop loss, ¿no? ¿Qué pasa con este trade? Es muy parecido a ver si lo encontramos por acá. No, es una compra de las que vimos por acá arriba. Donde el precio, fíjense, y es por eso que no me gusta. No me gusta tomar cuando el precio no me da la confirmación. No me gusta. O sea, cuando el precio no forma el debido Fair Value Gap que tiene que formar o que debe de formar. mm, no lo veo el trade. Ah, pues aquí. GBP-NZD, fíjense, superando la última resistencia, el precio escala, retrocede y escala nuevamente. Pero esta vela bajista me está diciendo mucho. O sea, me está diciendo lo mismo que me está diciendo esta alcista que tengo acá. Donde tomamos la pérdida. Lo mismo. Es inevitar crear un Fair Value Gap. Es
disturbance y momentum, o sea, el precio de momento viene bajista y es como frenar un carro en seco de momento. O sea, es muy raro, lo que tiende a ser una consolidación, con alta probabilidad de ser una consolidación. Por tanto, hubiese sido coherente esperar la formación de un fair value gap teniendo en cuenta que tengo espacio. Muy importante eso. Si no tengo espacio es más probable alcanzar el doble. Pero si tengo espacio es mejor, es más sensato esperar por la formación del fair value gap. ¿Por qué no esperar por más confirmación? Si tengo el espacio para esperar por ella sin ningún problema, ¿no? No tengo apuro de que suceda nada. Esa fue la pérdida que tomamos. Este trade también pertenece a los casos de estudio con contexto por debajo del fair value gap. Es realmente interesante cómo el precio le cuesta más. Además, vemos claramente que existe una lateralización antes de hacer todo el movimiento. Fíjense la lateralización aquí. Tenemos un fair value gap por encima. Última resistencia a este swing low para venir a este swing low. Pero el precio lo rechaza, realmente no es de interés. Por acá que tenemos también otro ejemplo de por qué evitar consolidaciones como estas, perdón, antes del trade. No están tan garantizados los movimientos por la falta de momento. Fíjense la consolidación tan grande. Aquí teníamos contexto, venimos de un contexto. Este es un contexto de H4 desde este fair value gap hacia este swing low, pero como última resistencia teníamos este swing low, si no me equivoco, de H1. Pero fíjense cómo el precio te engaña, cómo el precio no tiene la capacidad de realizar un movimiento coherente, sino más bien este tipo de mecha. Además, creo que teníamos igual noticia, pero lo menos relevante. Lo que más me interesa a mí es la acción de precio, la lateralización. Aude tuvo noticias de todas formas, pero centrémonos en la acción del precio. El precio escala por debajo, perdón, escala por debajo con fuerza, retrocede y vuelve a escalar. Pero ya cuando vuelve a escalar, fíjense la mecha tan grande que dejamos. O sea, si hubiese centrado en cualquiera de este punto antes de que el precio volviera a continuar a la baja, hubiese llevado un stop loss innecesariamente. Solo viendo la consolidación atrás, me mantiene alejado de ese tipo de trade, ¿no? Aquí también tenemos lateralización, pero existe un delivery bueno. Sin embargo, igual es descartado porque el primer swing low constituye mi contexto. Por la toma del swing high de H4, mi contexto es de swing high a swing low. ¿Qué pasa aquí? El precio está tomando un swing high. Este de H4 es un swing high de H4 y este es un swing low de H4 igual. Fíjense, aquí lo vemos más clarito. Swing high de H4 hacia swing low de H4. Por tanto, el momento en que el precio toca este punto, mi contexto ha sido tomado. Yo no quiero operar hasta este punto de aquí porque puede ser probable, pero fíjense, yo marqué el área, pero realmente, ¿por qué marco el área? Porque este swing low era solamente de H1, no de H4. Al formarse un swing high, un swing low, perdón, a nivel de H4, ya cambia. O sea, ya cambia porque ahí el contexto se recorre esa área. Se crea un área importante de un liquidity leg que ese movimiento de liquidez puede provocar el movimiento al alza nuevamente. Como este rechazo tan fuerte que tuvimos aquí pudiera haber sucedido aquí también. Por tanto, me mantuve alejado también de esa situación. El jueves, muy tranquilo, solamente pares del JPI dando la oportunidad de algún setup decente. Dos, como vemos acá, un muy buen trade no tomado el día jueves. Ya había tomado dos trades la semana, por tanto, tampoco, a pesar de que vi el trade, no lo tomé. En este trade soy consciente, lo vi, marqué mi área y estaba al pendiente, pero realmente no lo tomé. Ya había tomado dos trades la semana, es mi máximo prácticamente. Dos trades a la semana, por tanto, no lo tomé. Me perdí un profit, pero seguí mi plan, que es lo más importante. Estoy en un punto donde mi plan de trading está teniendo mejor desempeño que yo. Este es el punto que les tocaba ahorita y creo que resume muy bien esta semana. ¿Cuál es el contexto y todo lo que trae este trade? ¿Por qué lo hubiese tomado? Tenemos contexto diario, pero operamos uno de H4 dentro de ese diario. Tenemos desde un fair value gap diario hacia un swing low diario. Ok, pero dentro que tenemos la toma, obviamente hasta este swing low diario el movimiento sería muy corto. Estas dos mechitas aquí que sería estos swing low de aquí abajo. Por tanto, este movimiento de acá abajo no me interesa tanto. Por tanto, este movimiento me interesaba más donde el precio estaba tomando el swing high de H4. Y si tomamos un swing high de H4, lo más probable es que si es un liquidity leg, vamos a ir a buscar el swing low. Más liquidez que es este punto de acá abajo. ¿Cómo confirmo yo ese contexto de H4 o ese movimiento a la baja de H4? Bueno, bajo H1 y busco la última defensa, que en este caso es un order block, que además me confirme la reversión en ese punto. Lo único que no me gustó la consolidación anterior, pero muy decente el precio igual. Además, justo fue abriendo Asia a las 6
p.m. aquí hora México. Justo fue, fíjense que vemos el doble toque aquí, el precio intenta una, dos y esta vela ya se expande automáticamente y respetando tanto el fair value gap como el order block. Por tanto, el próximo objetivo es la liquidez. Entonces, un trade bastante limpio, setup bastante limpio de 2-3 horas hubiese durado, pero un setup muy claro, muy fuerte. Lo hubiese tomado realmente lo más seguro, pero ya con los dos trades encima y viendo esta lateralización, son dos puntos que me mantienen lejos. Si hubiese solamente tenido la lateralización y la acción de precio tan decente como aquí, pues no hubiese habido problema, ¿no? Fíjense que aquí vemos la creación de un fair value gap y nuevamente continuamos. Este también hubiese sido una buena entrada para tener como target este swing low y estos swing low que tenemos a la izquierda. Eso sería todo, chicos, por la semana esa, bastante interesante. Vimos ya el detalle. Vimos que tomamos dos trades, uno positivo, uno negativo. Vamos viendo cómo vamos a ir terminando el mes. Realmente bastante bien, decente. Seleccionando muy bien los trades, intentando no caer en errores muy comunes. Justo para que no pase eso de que mi plan de trading se sobreponga sobre mí. No, sino más bien yo tengo que ser capaz de ejecutar mi plan de trading. Les dejo ese detalle. No podemos decaer ya una vez desarrollamos una edge dentro del mercado, no podemos ponernos a experimentar con otros escenarios, sino más bien ya tienes un setup que sabes que funciona en ciertos escenarios de cierta forma. Simplemente cuando sucede un escenario que no es común para tu setup, realiza el caso de estudio y ve si funciona y ya sabrás si en ese tipo de escenarios también puedes tomar el setup o no. Y ahí vas filtrando o incorporando cosas a tu plan de trading que es muy, muy, muy importante para llegar obviamente a una rentabilidad. Les deseo lo mejor, muchas bendiciones, gracias por ver el video y gracias por siempre estar aquí. Cuídense.